¿Te has preguntado alguna vez qué hace que algunas personas parezcan tener ese toque mágico para lograr lo que se proponen? Como si tuvieran una fórmula secreta para el éxito. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en un libro que intenta descifrar ese enigma. Desentrañar ese misterio que todos nos planteamos en algún momento. La magia de pensar en grande de David J. Schwartz. Un clásico que nos invita a repensar nuestra forma de ver el éxito. Nos enviaste algunos fragmentos y tus propias reflexiones sobre el libro, Y en esta deep dive vamos a explorar esas ideas clave. para entender cómo ese pensar en grande puede marcar la diferencia en nuestras vidas, Porque muchas veces atribuimos el éxito a factores externos, como la inteligencia innata o la suerte. como si fuera algo que está fuera de nuestro control, Este libro nos propone darle la vuelta a esa idea sugiriendo que la clave reside en nuestra propia forma de pensar. y en cómo esa mentalidad se traduce en acciones concretas. Es decir, en cómo pasamos del pensamiento a la acción. El libro, por lo que nos contaste, se centra en dos aspectos fundamentales: la mentalidad y el comportamiento. Dos caras de la misma moneda. Empecemos por esa base que parece tan obvia, pero que a veces olvidamos. La importancia de creer en uno mismo. ¿Cómo impacta realmente esa creencia en nuestros resultados? El autor establece una conexión muy clara entre la confianza en nuestras capacidades y la energía que necesitamos para perseguir nuestras metas. Es como si esa fe en nosotros mismos fuera el combustible que nos impulsa. Exacto. Y menciona cómo la falta de confianza puede convertirse en una especie de profecía autocumplida. Si no creemos en nosotros mismos, es probable que ni siquiera intentemos alcanzar nuestros objetivos. Y al no intentarlo, estamos confirmando esa falta de confianza inicial. ¿Te ha pasado una vez algo similar? Seguro que sí. A todos nos ha pasado en algún momento. Y de ahí, el libro nos lleva a ese concepto de pensar en grande, Pero no se trata solo de tener sueños ambiciosos. sino de aplicar una serie de estrategias prácticas para convertirlos en realidad. En el resumen que nos enviaste, destacabas 4 claves. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellas? Claro, la primera es no subestimarse. Reconocer nuestra propia capacidad real. Muchas veces nos ponemos límites sin darnos cuenta. Nos decimos a nosotros mismos, no puedo, antes de intentarlo siquiera. La segunda clave es cultivar lo que el autor llama un vocabulario de gran pensador. Utilizar palabras positivas cuando hablamos de nosotros mismos y de los demás. Cambiar el no puedo por el voy a intentarlo o incluso por el lo voy a conseguir. Esa simple elección de palabras puede marcar la diferencia. La tercera clave es enfocarse en las posibilidades. En lo que puede llegar a ser en lugar de en lo que es ahora mismo. Ver el potencial en cada situación. Y la cuarta, no perderse en pequeñeces. En discusiones o preocupaciones que nos roban energía y nos desvían de nuestros objetivos. ¿Cómo ves la aplicación de estas ideas en tu día a día? Creo que son claves fundamentales para enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. Totalmente de acuerdo. Y luego el libro aborda un tema que a veces nos cuesta reconocer: las excusas. Lo que el autor llama la enfermedad de la excusitis. Esa tendencia a justificar nuestra falta de acción. A buscar razones externas para no hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. El libro señala 4 áreas donde solemos poner más excusas. La salud, la inteligencia, la edad y la suerte. Siempre encontramos una razón para no hacer algo. No puedo hacer ejercicio porque no me encuentro bien. No soy lo suficientemente inteligente para aprender ese idioma. Y ya soy demasiado mayor para empezar un nuevo proyecto. Otros tienen más suerte que yo, así que no tiene sentido intentarlo. La clave está en cambiar el enfoque. En lugar de centrarnos en lo que no tenemos, podemos pensar en cómo aprovechar al máximo lo que sí poseemos. Encontrar soluciones en lugar de excusas. ¿Qué tipo de excusas reconoces en tu propia vida? Creo que todos caemos en la trampa de las excusas en algún momento. Lo importante es ser conscientes de ello para poder cambiar. El libro nos propone la confianza como el antídoto contra el miedo. ¿Cómo se cultiva esa confianza? El primer paso es identificar el miedo específico. A veces es una sensación difusa. Pero si logramos definirlo con precisión, es más fácil enfrentarlo. Una vez que sabemos a qué nos enfrentamos, podemos empezar a actuar. El autor sugiere tomar alguna acción, por pequeña que sea, para confrontar ese miedo. Dar un pequeño paso fuera de nuestra zona de confort, También menciona otras técnicas. como el pensamiento positivo, Intentar comprender a los demás. actuar de forma ética. Y proyectar confianza, incluso cuando no la sintamos del todo. ¿Cuál de estos pasos te parece más difícil de poner en práctica? Depende de la persona y de la situación, Pero creo que identificar el miedo específico es fundamental. sin duda. Es el primer paso para poder superarlo. El libro también introduce el concepto de pensar con creatividad.
Y me gusta que no lo limite a las grandes ideas o inventos. Se trata de encontrar soluciones novedosas a problemas cotidianos. El autor propone 6 pasos para desarrollar el pensamiento creativo. El primero es creer que es posible encontrar una solución. Tener esa mentalidad de se puede hacer. El segundo es ser experimental. Probar diferentes enfoques, no tener miedo a equivocarse. El tercero es buscar mejoras continuas. Siempre preguntarse cómo podemos hacer algo un poco mejor. El cuarto es aumentar nuestra capacidad de aprendizaje. Estar abiertos a nuevas ideas y conocimientos. El quinto es escuchar activamente a los demás. Porque a veces las mejores ideas vienen de donde menos que lo esperas. El sexto es estimular nuestra mente con nuevas experiencias. Salir de la rutina, explorar nuevos horizontes. ¿Se te ocurre alguna situación reciente en la que podrías haber aplicado alguno de estos pasos de una manera diferente? Seguro que sí. Siempre hay margen de mejora. El libro también dedica un espacio a la importancia de cómo nos vemos a nosotros mismos. A pensar en nuestra importancia. A veces nos infravaloramos sin darnos cuenta. Y esa percepción influye en cómo nos tratan los demás. Si nosotros mismos no nos damos importancia, ¿por qué iban a dárnosla a los demás? El autor sugiere 4 maneras de aumentar el respeto por uno mismo. La primera es parecer importante, Y no se refiere solo a la apariencia física. sino a proyectar una actitud de seguridad y confianza. A transmitir que somos personas capaces y valiosas. La segunda es creer que nuestro trabajo, sea cual sea, es importante. Porque si nosotros no creemos en lo que hacemos, nadie más lo hará. La tercera es crear y expresar una especie de arenga personal. Un mensaje positivo que nos recuerde nuestras fortalezas y nuestros objetivos. Y la cuarta es simplemente pensar como una persona importante. Con la convicción de que nuestras ideas y contribuciones son valiosas. ¿Cómo interpretas esa idea de parecer importante? Para mí tiene que ver con la actitud, Con la seguridad en nosotros mismos y en nuestras capacidades. con cómo nos presentamos al mundo. El libro también nos lleva a considerar nuestro entorno, Todo aquello que alimenta nuestra mente. tanto el entorno interno como el externo. Nuestros propios pensamientos y creencias, las personas que nos rodean, los lugares donde pasamos tiempo. Todo eso influye en nuestra forma de pensar. En nuestras actitudes y en nuestros objetivos. Si nos rodeamos de personas negativas, es probable que adoptemos una visión más pesimista. Mientras que un entorno positivo y ambicioso puede inspirarnos a alcanzar grandes metas. ¿Eres consciente de cómo tu entorno actual está influyendo en ti? Creo que es importante hacer un análisis de nuestro entorno de vez en cuando. Para asegurarnos de que nos está impulsando en la dirección correcta. El libro también habla de la importancia de crear una actitud magnética. ¿Qué significa eso exactamente? Se refiere a cultivar ciertas actitudes que nos hacen más atractivos para los demás. Que facilitan la interacción y la colaboración. El autor destaca 3 actitudes clave. Ser entusiasta, hacer sentir a los demás que son importantes y priorizar el servicio. El entusiasmo es contagioso. Cuando mostramos pasión por algo, los demás se sienten atraídos. Hacer sentir a los demás que son importantes implica escucharlos con atención. Mostrar interés genuino por lo que tienen que decir. Y priorizar el servicio significa enfocarnos en cómo podemos ayudar a los demás. En lugar de pensar solo en nuestro propio beneficio. La idea es que nuestra actitud se comunica de forma no verbal. A través de nuestras expresiones, nuestro lenguaje corporal y nuestro tono de voz. ¿Cuál de estas actitudes crees que podrías desarrollar más? Creo que siempre hay margen de mejora en las 3. Pero quizás el entusiasmo es la más importante. Porque es la base de la energía y la motivación. El libro también destaca la importancia de ser simpático. La simpatía es fundamental para ganarnos el apoyo de los demás. Nadie triunfa solo. Necesitamos la colaboración de otras personas para alcanzar nuestras metas. El autor menciona varias formas de cultivar la simpatía. ¿Cómo tomar la iniciativa para ser amigos? No esperar la perfección en los demás. Enfocarse en los aspectos positivos de la gente. Dejar que los demás hablen y se expresen. Y evitar culpar a otros cuando las cosas no salen como esperamos. ¿Qué importancia le das tú a la simpatía en tus relaciones? Para mí es un valor fundamental. Creo que la simpatía abre puertas y facilita la comunicación. El libro también contrasta 2 tipos de personas. El señor activador y el señor pasivador. ¿En qué se diferencian? El señor activador es una persona que toma la iniciativa, Que hace que las cosas sucedan. mientras que el señor pasivador tiende a posponer y dudar, Las personas exitosas suelen ser más del tipo señor activador. porque entienden que nunca habrá un momento perfecto para empezar, Que la acción venza al miedo. y que la inspiración a menudo llega después de dar el primer paso.
¿Con cuál de estos dos tipos de personas te identificas más? Creo que todos tenemos un poco de ambos en nuestro interior. Pero lo importante es intentar ser más del tipo señor activador. Finalmente, el libro aborda un aspecto inevitable en cualquier camino hacia el éxito. Los reveses. Los errores, los obstáculos, las dificultades. La clave está en cómo reaccionamos ante ellos. Las personas exitosas no se dejan vencer por los reveses. Los utilizan como una oportunidad para aprender y mejorar. Buscan una lección en cada fracaso O evitan culparse a sí mismos o a los demás. y están dispuestos a experimentar con nuevos enfoques. ¿Recuerdas alguna dificultad o revés del que hayas aprendido algo realmente valioso? Seguro que sí. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Lo importante es no dejar que nos definan El libro concluye destacando la importancia de fijar metas específicas. y de desarrollar una mentalidad de liderazgo. Establecer objetivos claros nos da dirección y un sentido de propósito. Y pensar como un líder implica comprender la perspectiva de los demás, Actuar con consideración ser un buen ejemplo a seguir. y dedicar tiempo a la reflexión. Son principios que podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida. Vaya, así en el Deep Dive muy interesante. La magia de pensar en grande nos ofrece una hoja de ruta para el éxito. La clave está en identificar esas pequeñas palancas que podemos accionar en nuestra mentalidad y en nuestro comportamiento. Para empezar a aplicar estos principios desde hoy mismo, ¿Cuál de esos conceptos te ha resonado más? ¿qué idea te gustaría explorar con más profundidad? Te invitamos a reflexionar sobre ello. Y a dar un pequeño paso esta semana inspirado por estas ideas. Hasta la próxima. Un saludo.